Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de la agencia de marketing digital de JJ Lebro. Yo soy Juan José Lubrina y estás en un nuevo episodio de Somos Marketing Digital, un podcast para empresas y pymes. Hoy venimos a hablar sobre un tema bastante interesante porque venimos a contarte cómo optimizar correctamente diferentes apartados dentro de tu e-commerce para aumentar las ventas. Así que espero estés preparado para escuchar todas estas optimizaciones tan importantes que al aplicarla te van a permitir escalar las ventas al máximo en tu sitio web o tienda online o e-commerce, como le quieras decir. En este caso son optimizaciones que sí es importante que entiendas que a lo mejor podés llevar a cabo y a lo mejor no las podés llevar a cabo. Y estarás diciéndome, pero ¿por qué, Juan, no voy a poder llevar a cabo las optimizaciones que me vas a pasar? Bueno, porque si tenés un sitio web construido en una plataforma, esas que te permiten hacer las tiendas online rápidamente, etcétera, muchas veces están limitadas en funcionalidades y no permiten agregar código extra, o si lo permiten hacer, termina dando incompatibilidad y da errores. Pero también puede ser que a lo mejor tu plataforma tenga habilitadas las opciones para poder optimizar los apartados que te voy a estar dando aquí, que muy seguramente muchos de ellos sí, pero sí tengo que darte este disclaimer para que estés atento. Así que bien, pero antes de comenzar con el episodio, quiero invitarte a que nos vayas a votar con 5 estrellas en Spotify, porque eso nos ayudaría a seguir creciendo y a que el podcast se siga recomendando y nosotros seguir motivados a seguir subiendo nuevos episodios, que es lo que nos gusta hacer y a mí personalmente me encanta. Así que bien, vayamos ya directamente al grano. ¿Cuáles son estos apartados que hay que optimizar para aumentar las ventas al máximo de verdad? Bueno, concretamente son 8 apartados que hay que aumentar. Estoy tratando de que entre la mano en el video, pero son 8 apartados que hay que optimizar y que son fundamentales y que en la mayoría de los e-commerce, cuando no están bien optimizados, pierden muchísimas ventas. Yo acá en este caso son apartados que te voy a estar pasando, optimizaciones que te voy a estar pasando, que no tienen nada que ver, esto es otro disclaimer, no tienen nada que ver con optimización para campañas, para aumentar las ventas a través de las campañas, por ejemplo, Google Ads, Facebook Ads, etcétera, o por ejemplo, aumentarla a través de posicionamiento SEO, o por ejemplo, publicándolo en redes sociales. Son apartados totalmente técnicos, como decía recién, repercuten en las opciones que las plataformas ofrecen que podamos ajustar y mejorar, o por ejemplo, agregar funcionalidades a través de estas opciones. Vamos con el primer apartado y es fundamental de optimizarlo, que es la recolección de los datos. Tenemos que tener muy bien optimizado este apartado. Muchas e-commerce se olvidan de recolectar los datos de manera correcta. E inclusive hay e-commerce que creen que están recolectando toda la información y se están olvidando un montón de información, o inclusive están por perder esa información que están recolectando a día de hoy. Y te voy a contar por qué. Primero voy a comenzar porque hay muchos que actualmente están recolectando información, que es en la mayoría de los casos, que creen que la están recolectando, pero están por perder toda esa información. Y básicamente es por Google Analytics. Cuando hablamos de recolectar información en los e-commerce, lo primero que pensamos es en Google Analytics. Bueno, el problema de Google Analytics es que está migrando la plataforma a una nueva versión, a la versión 4, en donde todos aquellos e-commerce, sitios web en general, en este caso estamos hablando solamente de e-commerce, así que voy a poner ejemplo los e-commerce, todos aquellos e-commerce que tienen instalado el Google Analytics antiguo, o sea, el actual, pero que va ya dentro de poco va a ser antiguo, se va a eliminar, y los que no tengan el Google Analytics 4 ya instalado van a comenzar desde cero porque no han conectado ya con anticipación el Google Analytics nuevo, el 4, para que empiece a recolectar datos. Entonces, algo que te recomiendo es que te vayas a fijar si tenés el Google Analytics 4 ya creado y si ya estás recolectando datos con esa herramienta, porque no es lo mismo ir empezando ya a recolectar datos, porque no es que se elimina el Google Analytics actual que va a pasar a ser el antiguo y se va a transferir toda la información al nuevo, sino que comienza desde cero. Por lo tanto, mientras antes comiences, muchísimo mejor. Entonces, un apartado importante es ver si estás ya con el Google Analytics nuevo, y otro apartado importante a optimizar es ver si realmente estás recolectando todos los datos. Porque supongamos que tenés todo el Google Analytics bien instalado y demás, pero a lo mejor el Google Analytics no es suficiente para los datos que querés recolectar. Por ejemplo, querés saber qué opinan tus usuarios realmente sobre determinados apartados del e-commerce. Bueno, ahí tendrías que pensar en optimizar desde otro punto de vista, agregando otras herramientas
extras que te van a permitir saber qué opinan tus usuarios. Que esto justamente es muy recomendable cuando tenemos muchísimas páginas en nuestro e-commerce o estamos haciendo testeos A/B para ver cómo reaccionan los usuarios. Podemos instalar estas herramientas que nos permiten agregar un botoncito que dice opinar sobre esta página y los usuarios pueden opinar con texto y también votando con estrellas o una puntuación del 1 al 5 o del 1 al 10. Inclusive con emojis, por ejemplo, que cómo te sentís utilizando esta página, y hay emojis de un emoji triste, una carita feliz, una carita media como que no dice nada. Entonces, esto por ejemplo es otro apartado a tener en cuenta, que no siempre a la hora de querer medir una sola herramienta puede hacer todo, sino que existen otros tipos de herramientas con las cuales podemos tener más datos para luego tomar mejores decisiones. Y puse este apartado de la optimización de recorrección de datos como primero en el tema en este episodio, porque a través de la recolección de datos después podemos optimizar todos los otros apartados que yo te voy a estar contando en este mismo episodio. Entonces, si ya tenés bien optimizado este apartado en donde ya tenés todas las herramientas conectadas, en donde estás seguro que estás recolectando todos los datos y que no lo vas a estar perdiendo, vamos a pasar con el siguiente apartado a optimizar, que es la adaptabilidad del e-commerce en los distintos dispositivos móviles que los usuarios hoy en día por lo general utilizan. Por ejemplo, el smartphone, por ejemplo, la tablet, por ejemplo, la computadora o la laptop. Entonces, este apartado es muy importante optimizarlo. Por lo general, estas plataformas que construyen, por ejemplo, sitios web casi de manera automática, casi de manera muy sencilla o fácil, terminan haciendo que se diseñe sobre la computadora. Es decir, ofrecen una vista de teléfono, pero la vista general, por lo general, es la de cómo se ve en la computadora. Y se hace mucho énfasis en eso porque es más llamativo y aparte, por lo general, si vas a diseñar un sitio web con estas plataformas, necesitas sí o sí de ver cómo se ve en la computadora porque todo el diseño que vas a estar haciendo se hace justamente con una laptop, con una pantalla grande. Y se pasa muchas veces por alto cómo es que se ve en teléfonos después ese diseño. Es muy importante tener un diseño muy bien optimizado para teléfonos porque el 85% aproximadamente del tráfico a nivel mundial se da en teléfonos. Entonces no podemos obviar y dejar de lado esta optimización para dispositivos móviles, por ejemplo como los teléfonos, porque vamos a terminar perdiendo muchas ventas y la experiencia del usuario va a ser muy mala. Algo que sucede mucho es que, por ejemplo, se agregan inclusive muchos efectos para que se vean bien en computadoras y se trata después de que esos mismos efectos o esos mismos elementos gráficos o secciones se vean también en el teléfono, cuando en realidad no es necesario. Y hay plataformas, por ejemplo, que recién te comentaba, te dejan optimizar para teléfonos, pero no te deja, por ejemplo, decirle, bueno, mira, en computadora quiero que este elemento se vea, pero este elemento mismo que se ve en computadora, que no se vea en el teléfono porque me va a lentizar la carga. Estas cosas, por ejemplo, estas plataformas, por lo general no lo dejan hacer, son muy pocas y por lo general hay que recurrir a añadir código para poder tapar, por ejemplo, esos elementos que no queremos que en teléfono se vean porque nos arruinan la experiencia del usuario. Entonces, es muy importante siempre entender que la navegación que se realiza en un teléfono o en una tablet no es la misma que se realiza en una computadora y hay que optimizar nuestro e-commerce para que se vea bien en todos lados. Y que se vea bien no quiere decir que sea llamativo, que tenga muchísimas animaciones, que tenga muchísimos colores ni nada de eso, sino que quiere decir que se vea bien el producto, que se pueda navegar fácilmente. Hay que priorizar la funcionalidad por sobre el diseño visual. Es mucho más importante que sea un e-commerce 100% funcional que sea simplemente un e-commerce que sirva para llamar la atención, pero que después a la hora de comprar sea muy difícil, que cargue lento, que los botones estén muy juntos y a lo mejor haces clic en el botón primero y terminas haciendo clic en el botón de abajo. Entonces es muy importante tener bien optimizado nuestro e-commerce a nivel adaptabilidad. Y bien, pasemos al siguiente apartado, que es la optimización en la velocidad de la carga. Ahora se escuchado un montón de veces que hay que optimizar la velocidad de la carga de nuestro e-commerce porque si no, los usuarios producen un rebote, es decir, entran, ven que no cargan y se van en menos de 5 segundos. Entonces es muy importante poder optimizar la carga de nuestro e-commerce para que no se produzcan rebotes y la experiencia del usuario sea buena. Porque a lo mejor hay usuarios que esperan a que se carguen y se cansan también y se van, no sé, si la página web tarda 10 minutos, se van a ir a los 5. Entonces tenemos que hacer que el sitio web cargue
de manera asincrónica. ¿Qué quiere decir que cargue de manera sincrónica? Bueno, que vaya cargando las partes que se van a ir mostrando en pantallas. Entonces, de esta forma podemos hacer que el sitio web, el e-commerce, vaya cargando el código necesario respecto a lo que se va mostrando en nuestra pantalla. Por ejemplo, cuando apenas carga por primera vez, se va a mostrar, no sé, la portada, los botones, el menú, el logo. Bueno, que cargue esa parte y a medida que el usuario va haciendo scroll, se vayan cargando las otras partes del código y mostrándose en pantalla. Esto es básicamente la carga sincrónica de manera muy fácil explicada, y que por lo general todas las plataformas esto sí tienen la opción de poder optimizarlo, e inclusive algunas ya viene activado por defecto, lo cual también eso suele ser un poco medio malo, porque a algunos e-commerce no es necesario que tengan esta carga sincrónica activada, aunque en la mayoría de los casos casi siempre es recomendable. Otro apartado a optimizar dentro de la velocidad de la carga es el peso de las imágenes y el tamaño. Con respecto al tamaño nos referimos al tamaño de cuánto ocupa en pantalla. No es lo mismo a lo mejor una imagen de cómo se va a estar visualizando en un teléfono que en una computadora. En este caso, por ejemplo, podemos optimizar y decirle a nuestro e-commerce a través de código: mira, en computadora muéstrame esta imagen y en teléfono esta imagen, o recórtamela de esta manera. Lo cual muchas plataformas que ya nos permiten armar el sitio web muy fácilmente a veces no permite hacerlo. Y después el peso de las imágenes es algo que sí podemos optimizarlo siempre y no importa la plataforma. Inclusive hay plataformas que bajan el peso de las imágenes, aunque yo te recomiendo que trates de hacerlo vos primero. Pero acá es muy importante que cuando vayas a optimizar las imágenes lo hagas de manera correcta y con las herramientas adecuadas, que sean de calidad. ¿Por qué? Puedes optimizar tus imágenes, bajarle el peso, que no sé, que pase de 3 MB a 145 KB, pero la calidad después es muy mala. Y eso termina afectando a las ventas, básicamente porque al ser un e-commerce lo que es la imagen tiene que ser un apartado fundamental y no podemos dejar de lado la calidad. Entonces tenemos que utilizar y emplear herramientas que nos permiten bajar la calidad, el peso de la imagen, pero manteniendo la calidad al máximo. Para esto existen herramientas como CompressNow, que por ejemplo utiliza inteligencia artificial, entre otros algoritmos, o también hay otros tipos de herramientas que utilizan también algoritmos complejos que bajan el peso pero retienen la calidad. Y por último, otro parte importante respecto a optimizar la velocidad de la carga de nuestra página web es reducir la cantidad innecesaria de código que tengamos dentro de nuestro e-commerce y que no se esté utilizando, o sea que sea innecesario. ¿Qué pasa con esto? Que por lo general esto sucede sobre todo en aquellos e-commerce construidos en plataformas de terceros, por ejemplo tienda nube, o por ejemplo Elementor en WordPress, Divi, por ejemplo Shopify. Algunos te permiten eliminar el código después de manera manual y optimizarlo uno de manera manual, y hay otros que no. Por ejemplo, en el caso de WordPress con Elementor lo que hace es añadir muchos div adentro de otros div para crear a lo mejor, no sé, una sección muy chiquita en nuestro e-commerce. Eso hace que el sitio web cargue mucho más lento porque hay sobrecarga de código innecesaria, cuando a lo mejor con un solo div o dos div uno dentro del otro ya es suficiente para crear esa sección. ¿Pero por qué hacen esto estas plataformas? Bueno, justamente porque estandarizan la construcción de los sitios web y tienen que recurrir a procesos de armado que no son los recomendables. Por eso un consejo que nosotros te damos desde acá es que siempre cuando vayas a elegir una plataforma te fijes otros sitios web que se hayan construido con esa misma plataforma y que veas cómo está estructurado el código, cómo está escrito el código a través de la inspección del elemento. Uno hace clic derecho, inspeccionar el elemento y ya puede ver un poco, por ejemplo, cómo está estructurado el CSS, el HTML, y ver si se están aplicando buenas prácticas sobre estos sitios web que ya están construidos con esa plataforma que tenés en mente y que querés contratar. Por lo tanto, esto es muy importante porque aquellas plataformas que utilizan código de más alentizan muchísimo los e-commerce y después es imposible poder mejorarlo porque por lo general no te dejan tocar ese código. Y ahora vamos al siguiente apartado a optimizar y muy importante, y es el CLP. El CLP, básicamente en español, para no decir en inglés y lo entiendas fácilmente, es el listado de categorías. El listado de categorías es justamente, y valga la redundancia, todas las categorías que vos tenés en tu e-commerce: zapatillas, remeras, pantalones, bufanda, chaquetas, etc. Este apartado es fundamental tenerlo bien optimizado porque muchas personas visitan este lugar dentro de nuestro e-commerce para informarse a nivel general sobre cuáles son las categorías que tenemos para ofrecer. Y es muy importante optimizar ciertos apartados específicos para que
la usabilidad sea la correcta y nos permita llevar al usuario a la siguiente pantalla, que básicamente es el listado de los productos o el PLP. Entonces vamos a ver cuáles son aquellas optimizaciones a realizar dentro del CLP. Bueno, dentro del CLP o la lista de categorías de producto, tenemos que optimizar primero que nada las imágenes. Es muy importante añadir imágenes representativas de toda la categoría. Entonces tenemos que siempre ver de añadir una imagen que mejor represente la categoría. Por ejemplo, zapatillas, bueno, añadamos, por ejemplo, zapatillas. No es recomendable añadir modelos. Siempre es importante poner el producto como tal y con una imagen, en este caso puede ser un poco más llamativa, no hace falta que tenga el fondo blanco. Esto se puede dejar para el PLP, o sea, el listado de producto. Porque acá recordemos que los usuarios todavía están en una etapa del funnel dentro de nuestro sitio web anterior a ya estar decidido a descubrir un producto en específico, sino que está investigando a nivel general, está viendo todas las categorías. Entonces acá podemos añadir productos, por ejemplo, sobre la escena. Por ejemplo, si son zapatillas deportivas, bueno, sobre una escena de un campo de fútbol o sobre las montañas, etc. Después es muy importante optimizar los títulos y las descripciones. Los títulos tienen que ser cortos. Por ejemplo, si hay la categoría de zapatillas, bueno, zapatillas. O si hay subcategorías, zapatillas. Y subcategorías, zapatillas deportivas, zapatillas de running, etc. Y si las descripciones tienen que estar y si es necesaria. Si no es necesaria una descripción, no pongamos descripciones y tratemos de añadir la menor cantidad de información posible dentro del título, siempre teniendo en cuenta que tiene que ser cortito. Y por último, algo muy importante es la posibilidad de filtrar por subcategoría. Recién te hablaba de que si existen subcategorías hay que ponerlas también, pero es importante acordarse, porque muchos e-commerce tienen subcategorías, pero presentan solamente la categoría general y ponen, por ejemplo, solamente zapatillas y no lo muestran y no muestran las subcategorías en la página de categorías, sino que lo muestran después de entrar, hacer clic sobre zapatillas y ahí se carga todo. Sino que es importante mostrar automáticamente todas las subcategorías. Y bien, ahora vamos con el apartado de optimización del PLP o la página del listado de producto. Acá el usuario ya hizo clic sobre la categoría a nivel general, por ejemplo zapatillas deportivas, y está viendo todas las zapatillas deportivas. En este apartado es importante optimizar varias cosas. La primera es la opción de poder filtrar. Acá ya tenemos que ofrecer al usuario la posibilidad de filtrar los productos, porque va a haber todas las zapatillas deportivas, pero el usuario va a querer elegir a lo mejor por sexo, es decir, zapatillas deportivas para hombres, para mujeres, o va a querer elegir, por ejemplo, por color o por talle. Entonces es muy importante que haya un selector de diferentes opciones que puedan ser combinadas. Por ejemplo, zapatillas para hombre de color azul, talle 50 o talle 42. Bueno, es importante que el usuario pueda seleccionar todas estas opciones al mismo tiempo y que se carguen las zapatillas que hay disponibles para esas opciones. ¿Qué pasa si no hay nada disponible? Bueno, lo ideal en ese caso, por ejemplo, es que se cargue una pantalla diciéndole al usuario que ingrese su correo electrónico para avisarle por correo cuando ya haya nuevos productos disponibles. Esto va a ayudar a que el usuario no se sienta defraudado, que no tenga una mala experiencia y que se sienta escuchado. Además, a nosotros nos serviría para ya poder captar los usuarios de ese potencial cliente, no perderlo y en la próxima, cuando tengamos un producto disponible, a través de email marketing, darle aviso de que ya está disponible el producto que estaba buscando para que vaya y lo compre. Después, a nivel título por productos que se van mostrando en el listado y a nivel descripciones, es muy importante tenerlo bien optimizado. Los títulos tienen que ser cortos y concisos. Por ejemplo, zapatillas azul, marca tanto y el nombre del modelo de esa zapatilla y listo, nada más. Después, a nivel descripción, tenemos que tratar de que no se cargue en conjunto a todo lo que se está viendo, sino que se tiene que cargar, por ejemplo, cuando se posa el mouse sobre el producto. Esto va a hacer que no se ocupe tanto lugar cuando se ven todos los productos juntos, sino que se expanda el producto como tal cuando posamos el mouse por encima y ahí se ve una breve descripción del producto. Pero nuevamente, tiene que ser muy breve, porque si es muy amplia termina distrayendo al usuario y termina rompiendo la interfaz de usuario. Y recordemos que esto se tiene que también ver muy bien en teléfono. Entonces, si por ejemplo añadimos una descripción muy grande y no aplicamos las optimizaciones que te decía recién sobre cómo y cuándo se tiene que ver, podríamos arruinar completamente la interacción entre el usuario y nuestro e-commerce. Recordemos que queremos que el usuario pueda ver el amplio catálogo que tenemos, por lo tanto tenemos que tratar de ocupar la menor cantidad de pantalla para que se vea que hay más productos tanto arriba como abajo de la pantalla del teléfono y lo mismo en la computadora.
Luego, algo muy importante es que los productos tienen que cargar rápido. Y para esto tenemos que preocuparnos para que las imágenes estén bien optimizadas y que la carga sincrónica esté activa. Como también otros apartados que nos van a permitir que esa carga sea lo más rápido posible. Recordemos que los usuarios en Internet no tienen mucha paciencia. No tenemos mucha paciencia a la hora de entrar a un e-commerce y vemos que tarda en cargar el producto. Lo que vamos a terminar haciendo es abrir más pestañas, irnos a otra tienda y nos vamos a terminar olvidando del e-commerce que hemos visitado en principio para comprar. Entonces es muy importante que se solicite la información en el servidor y que el servidor rápidamente responda cargando los productos que el usuario ha solicitado ver. Por último, es muy importante añadir en la página del listado de productos diferentes modos de visualización de los productos que se están mostrando en pantalla. ¿Qué pasa? Cuando uno quiere ver, por ejemplo, esa zapatilla en otros colores, tenemos que a veces hacer clic para poder entrar en el producto y después cambiar el color para ver cómo se vería en sus distintas variantes. Bueno, algo que es muy recomendable aplicar y que ya se está empezando a aplicar en casi todos los e-commerce del mundo es poder actualizar las distintas variantes a través de esta página de PLP, de la página del listado de producto, sin necesidad de tener que entrar en la página del producto en específico. Esto nos permite aumentar mucho más la atención del usuario sobre nuestros productos y ahorrarles pasos y procesos para que termine de elegir el producto. Por lo tanto, es muy interesante poder ofrecer esta funcionalidad de, por ejemplo, si tenemos la zapatilla en color verde, azul y amarillo, bueno, pongámosle, por ejemplo, los circulitos verde y amarillo y azul, y cuando haga clic, por ejemplo, en el amarillo, que se cambie la previsualización de ese producto en la misma página del listado de producto o la PLP. Y por último, algo que se me estaba pasando por alto y que es muy muy importante y que vos no lo tenés que dejar pasar por alto por nada del mundo, es añadir los botones de compra, guardado y favorito. Son botones básicos que seguro los has visto en un montón de e-commerce, pero que muchos no los agregan, ya sea porque la plataforma no lo puede hacer, no lo permite hacer, y que hacen que se pierdan muchísimas ventas. Por lo general, si un usuario está muy convencido sobre el producto, ya pudo elegir el color directamente desde el PLP, o sea, la página del listado de producto, y está muy seguro de lo que quiere, inclusive pudo elegir el talle desde ahí. Si el usuario ya está muy cerca de la compra, el timing de compra está muy cercano, que tenga la opción de estos botones, por ejemplo, de comprar o agregar el carrito, es muy muy importante porque hace clic ahí y directamente ya lo podemos pasar a la página de pago y no necesariamente tiene que pasar a la página del producto de manera singular y después ahí sí agregarlo al carrito. Entonces es muy importante estos tres botones. Y el botón de favoritos, como el de guardado, nos pueden servir para, si el cliente, por ejemplo, agregó favorito, lo guardó y no compró, avisarle después por email marketing que tiene productos en guardado y que los puede terminar de comprar, no sé, con un cupón que le enviemos o con un descuento cuando baje de precio, etc. Entonces, por eso también son botones muy interesantes de poder añadir porque nos permite terminar compras que en principio parecían canceladas o usuarios que han entrado y se han ido y que creíamos que ya eran usuarios perdidos, pero que después podemos recuperar y que nos terminen comprando. Y la siguiente optimización es el PDP o la descripción del producto. Esta ya es el apartado de la página en donde se ve solamente el producto que el usuario ha seleccionado para ver de manera detallada. Si el usuario no agregó directamente el carrito con los otros botones, podría pasar a esta página que por lo general es la más típica. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay muchos usuarios que por más que tengan estos botones prefieren entrar a la página del producto en específico y ver todas las características de manera detallada. Acá es muy importante tener optimizado primero que nada las imágenes. Acá no hay que añadir imágenes en eventos, o sea, en acción, ni con modelos, ni con nada. Acá tenemos que añadir las imágenes con un fondo blanco o un fondo liso que distraiga lo menos posible y que se muestre la imagen del producto tal cual como le va a llegar al usuario. Por ejemplo, si mostramos unas zapatillas y le ponemos de decoración otros cordones, el usuario va a creer que esos cordones le va a llegar. Entonces acá tenemos que ser conciso sobre el producto. Si el producto es de tal forma, es de manera circular, bueno, el producto tiene que llegar de manera circular tal cual como se ven en las imágenes. ¿Por qué? Porque si no, inclusive podés caer en penalizaciones. Por lo tanto, es muy importante que se esté vendiendo el producto tal cual como se muestra en las imágenes. ¿Por qué no tampoco añadir modelos? Porque no estamos en una etapa del funnel en donde hay que convencer al usuario, en donde hay que llamar la atención. Si el usuario ya llegó hasta ahí, es porque ya sabe lo que quiere y ya está convencido de lo que quiere.
el modelo utilizando las zapatillas, por ejemplo, no sé, Messi usando las zapatillas, se tiene que mostrar muchísimo antes. Se tiene que mostrar cuando queremos atraer al usuario. Una vez el usuario ya está atraído, ya está dentro del PDP, acá hay que mostrar el producto tal cual es y tal cual le va a llegar sin ningún tipo de distracciones. Después es muy importante tener una muy buena optimización a nivel título, que sea claro y sencillo, pero que también tenga una muy buena descripción. La descripción acá sí podemos utilizarla para vender. Acá sí podemos añadir un buen storytelling. Acá sí podemos vender las características del producto. Y hablando de características, algo muy importante es separarla. Sucede que muchos e-commerce añaden un chorro así largo de texto de todas las características, cuando en realidad lo ideal es separar las características por categorías. Entonces, por ejemplo, características sobre los materiales, características sobre las funcionalidades, etc. Y de esta forma el usuario puede navegar fácilmente. Y si está muy interesado el usuario sobre las características de los materiales de zapatilla, automáticamente hace clic sobre esa categoría y ya puede consumir la información de manera fácil y sencilla. Esto sobre todo es muy bueno para los teléfonos móviles. Luego, tampoco nos tenemos que olvidar que al ser un apartado donde el usuario ha hecho clic para ver más sobre el producto, verlo más a detalle, tenemos que añadir la funcionalidad de poder hacer zoom. Y por lo tanto, si añadimos esta funcionalidad, tenemos que pensar nuevamente en la calidad de la imagen. No nos tenemos que olvidar, lamentablemente, de que la calidad de la imagen tiene que pesar poco, pero se tiene que ver muy, muy bien. Y algo que puedes hacer acá es añadir una forma nueva de interactuar con el producto y que pese mucho menos, que son, por ejemplo, las imágenes en 3D. Que vos dirás, Juan, pero las imágenes en 3D van a pesar más. No, porque se pueden hacer llamados con código para una carga alternativa. Y esto yo te recomiendo que lo veas con un programador porque es bastante técnico, pero se carga por lo general mucho más rápido, aparte también por los distintos formatos que existen para visualizar estos productos en 3D, y en donde está muy buena la interacción que sea, porque el usuario puede ir viendo las distintas perspectivas del producto arrastrando el dedo sobre la imagen o el puntero del mouse y ver distintas perspectivas del producto. Pero si no podés aplicar esta tecnología a tu e-commerce, yo te recomiendo que trates de sacarle foto desde todas las perspectivas que existan, que puedas hacer del producto. De esta forma el usuario, si quiere ver cómo se ven, no sé, las zapatillas desde un ángulo o desde otro ángulo, desde arriba, desde abajo, lo va a poder hacer tranquilamente y acceder a esa información visual sin ningún problema. Y luego, hablando de imágenes, es muy importante que las imágenes cambien en base a las opciones que hay de ese producto y a medida que se van seleccionando esas opciones. Por ejemplo, si el usuario cambió el color de las zapatillas, bueno, las mismas imágenes que estaban, que estaban desde distintas perspectivas tienen que aparecer nuevamente, pero con el color de la zapatilla que el usuario seleccionó. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el usuario si no va a tomar como que está seleccionando las zapatillas amarillas, y si después, por más que realmente después le van a llegar las zapatillas amarillas, si el usuario ve que no se cambian imágenes, va a creer que le están llegando las blancas y por lo tanto muy seguramente nunca ni siquiera va a agregar ese producto al carrito. Por lo tanto, es muy importante que el usuario siempre se sienta seguro que todo lo que se está seleccionando está repercutiendo, está teniendo un cambio. Por lo tanto, es muy importante que, por ejemplo, si selecciona el color amarillo, se muestra después la zapatilla amarilla para asegurarle al usuario y que se sienta seguro de que hemos tomado esa información. Y por último, y no menos importante, y que es muy muy interesante, y que si querés aumentar cada vez más las ventas, tenés que prestarle mucha atención, es en la recomendación de producto. Acá es muy importante saber recomendar productos relacionados. ¿Por qué? Por ejemplo, si un usuario seleccionó unas zapatillas, podemos recomendarle medias. Entonces es muy importante que la recomendación de productos sea inteligente y entienda. Para esto puedes añadir diferentes complementos o puedes construir tu propio sistema de recomendación para que siempre el usuario termine llevándose algo más. Entonces, por ejemplo, en principio se iba a comprar las zapatillas, pero puede también terminar agregando las medias, que si agrega por ejemplo las dos, se le hace automáticamente un descuento. También algo muy importante es que, por ejemplo, si vemos que ha seleccionado una zapatilla de 5.000, comparársela automáticamente con unas zapatillas, no sé, de 7.000 y mostrarle cuáles son las diferencias, las características y los beneficios de manera automática, para que en principio, si se estaba por llevar esa zapatilla de 5.000, se termine llevando la de 7.000. Esto es una característica muy muy interesante y que funciona muy bien y nos permite ascender el ticket promedio de venta. Si quieres ver dos páginas de ejemplo que trabajan muy bien en el apartado de la página de descripción del producto o el PDP, puedes visitar justamente Mercado Libre, o que es un marketplace, pero lo trabajan muy bien, de igual forma como es que recomienda los productos complementarios, etc. O también puedes visitar, por ejemplo, un e-commerce, sí,
que es Topper, en donde si entras a los PDP, puedes ver cómo muestran los productos y cómo puedes interactuar inclusive con productos con visualizaciones en 3D, lo cual es bastante llamativo y que te hace tener una experiencia del usuario muy agradable. Y bien, ahora vamos con el penúltimo apartado a optimizar, que es básicamente el checkout. El checkout es muy importante. Muchas veces se pasa por alto, sobre todo en las plataformas estas que nos permiten hacer sitios web de manera fácil, entre comillas, nuevamente, porque hay muchas cosas que se dejan de lado y que por lo general son las más importantes. Se deja de lado porque, bueno, simplemente la página ya hace todo, hizo también el checkout y se cree que no hace falta optimizarlo, cuando en realidad es una de las páginas más importantes a optimizar. ¿Por qué? Primero que nada, el checkout tiene que ser amigable. El checkout tiene que estar bien optimizado para que el usuario no sienta que le estamos robando la información. Y un apartado importante para que el checkout sea amigable es, por ejemplo, no cambiar la URL, no hacer redireccionamiento. Por ejemplo, he visto checkout que directamente te mandan a una sub URL. Por ejemplo, no sé, si la URL original es pepito.com, te mandan checkout.pepito.com. Eso no es muy recomendable. O por ejemplo, no sé, maria.pepito.com. No es recomendable. Lo recomendable es que siga siendo pepito.com / o barra checkout o página de pago. Pero siempre manteniendo el dominio principal visible y que no cambie. Peor aún, obviamente, es cuando directamente no es más pepito.com, ni María, ni maria.pepito.com, sino que, no sé, pasa de ser pepito.com a maria.com. Entonces, es muy importante acá no hacer estos redireccionamientos raros porque el usuario podría creer que le estamos robando la información. Otra cosa a tener en cuenta para hacer amigable el checkout es añadir animaciones y a través de estas animaciones estar diciéndole al usuario qué va a pasar después de completar el paso en el cual está actualmente. Por ejemplo, si está en el paso de completar la información de sus datos personales, podemos ir marcándole a través de una animación cuál es el paso siguiente. Por ejemplo, no sé, añadir los datos de tu tarjeta de crédito. Y que sea bastante amigable, mostrar la información. Por ejemplo, si estamos pidiendo agregar los datos de tarjeta de crédito, podemos hacerlo de manera animada. Por ejemplo, cuando van a añadir el número de código de seguridad, que se muestre una tarjeta que se da vuelta y que de ahí puede sacar ese código que está ubicado en esa parte dentro de la tarjeta. E inclusive, por ejemplo, podemos ir añadiendo emojis y cosas así que se van animando a medida que el usuario va avanzando en las distintas páginas dentro de la página general del checkout. Eso nos va a permitir hacer que el usuario no se sienta incómodo añadiendo la información personal, que muchas veces sucede que abandonan el checkout por estas cosas, porque la ven extraña a la página de pago, porque no confían, porque está bastante desordenada, poco limpia, se entiende muy poco, entonces por seguridad el usuario termina saliendo. Otra cosa importante en la página del checkout es siempre añadir un botón de ir hacia atrás. Si el usuario sabe que en cualquier momento puede retroceder, siempre va a estar más seguro a la hora de rellenar la información. Un usuario que no sabe si puede retroceder después de rellenar, por ejemplo, los campos de su información personal, como por ejemplo la calle donde va a recibir el producto, va a tener mucho miedo y por lo general inclusive termina haciendo que fallen a la hora de tipear la información. Entonces, si siempre está presente un botón de ir hacia atrás, podemos brindarle más seguridad al usuario y el usuario va a interactuar de manera más tranquila con este apartado tan importante del checkout. Otra cosa relacionada con esto de ir hacia atrás y ir hacia adelante dentro de la página del checkout es que podamos almacenar en la caché la información durante un tiempo para que si el usuario retrocede y después vuelve a adelantar, no tenga que a lo mejor rellenar datos que ya ha rellenado y que estaban bien. Por lo tanto, esto también es muy importante para mejorar la usabilidad. Otra cosa a optimizar es el apartado de los cupones. Este apartado, yo la verdad que no sé por qué todavía muchos e-commerce no lo tienen muy bien optimizado, inclusive e-commerce muy grandes que dejan la posibilidad de añadir un cupón cuando en realidad no existe ningún cupón para esos productos o ese conjunto de productos. Esto que termina pasando, y está comprobado en datos, que muchos usuarios se van a buscar los cupones y después nunca regresan porque no han encontrado ningún cupón, se han disgustado porque han creído que había un cupón ahí y terminan olvidándose de la compra, no compran nada o directamente, inclusive si vuelven al producto psicológicamente, lo tienen como que es más caro, como que vale más. Entonces, esto es muy importante. Si nuestro conjunto de productos que el usuario ha seleccionado, que agregó el carrito, no tiene un cupón, o un producto solo que seleccionó el usuario y agregó el carrito, tampoco tiene un cupón para ese producto en específico,
no añadir ningún campo. No se tiene que habilitar ese campo si no existe realmente un cupón y si no se lo ha comunicado de manera correcta al usuario del cupón que debe utilizar de ahí. Porque si no, vamos a terminar perdiendo muchas ventas. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, nuevamente, que muchos constructores de e-commerce como Shopify, como Tienda Nube y un montón de otros constructores más no dejan eliminar este apartado, simplemente aparece siempre por si las dudas y termina ocasionando que se pierdan muchas ventas. Otro apartado a finalizar dentro del checkout, como ves, son bastantes. Como te decía recién, el checkout es una página muy importante. Es el apartado del resumen de lo que el usuario está por comprar. Un ejemplo muy sencillo de una buena optimización en esto es lo que hace Mercado Libre o lo que hace Amazon, que te muestran qué es lo que estás por comprar. Antes de dar sí quiero comprar o sí pedir o comprar, antes de darle clic a ese botón, es muy importante siempre mostrar el resumen. Por ejemplo, si compró el usuario una zapatilla y una camiseta, bueno, mostrar la talla, mostrar el color, mostrar la foto de ese producto en miniatura para que el usuario se sienta seguro que, bueno, está comprando realmente eso y si se arrepiente o si seleccionó mal algo, se entere y no termine después cancelando el pedido, lo cual a vos como empresa después eso te significa más gasto porque a lo mejor hiciste un envío que no valía, que no era el correcto e inclusive los procesos internos se interrumpen, tenés que ir a apagar fuegos. Entonces lo recomendable es siempre preguntarle al usuario antes de que le dé clic en finalizar compra, darle un aviso si está seguro que lo que estás comprando, que de lo que está comprando es lo correcto. Si le da que sí, el botón que sí, bueno, el usuario prácticamente es como si estuviese firmando, obviamente que no, que sí, que realmente está seguro de lo que está adquiriendo y ahí sí le damos la opción de que pueda hacer clic en finalizar compra. Otro apartado a optimizar en el checkout es los medios de pagos. Mientras más medios de pagos podamos aceptar, muchísimo mejor. Hay muchísimos usuarios que abandonan el checkout en la mayoría de las veces por no tener bien optimizado esto o no comunicar muy bien cuáles son las tarjetas y los medios de pagos que se aceptan. Entonces, es muy importante que se visualicen bien las opciones, que se visualicen bien los botones que podamos seleccionar para cada tarjeta y ofrecer todos los medios de pagos posibles. Otro apartado también a optimizar es el registro del usuario en la plataforma. Si queremos que los usuarios se registren en nuestra plataforma, no se los pidamos antes de hacer la compra, sino registrémoslo de manera automática, inclusive creémosle una contraseña después de que haya comprado. Esto va a hacer que el usuario automáticamente apenas compre tenga ya un perfil dentro de nuestro e-commerce y le podamos enviar, por ejemplo, la opción de cambiar la contraseña o la contraseña que se ha creado automáticamente. Y vos dirás, Juan, pero ¿cómo voy a hacer que el usuario se cree un perfil dentro de nuestro e-commerce? Bueno, sencillo. Si le pedimos la información necesaria en los campos, por ejemplo, el correo electrónico y el nombre, ya podemos automáticamente crearle un perfil con una contraseña generada de manera privada, bien hasheada, etcétera, para que el usuario ya tenga después un perfil dentro de nuestra tienda online. Otro apartado muy importante a optimizar dentro del checkout también es justamente el pedido de la información. Siempre tenemos que preocuparnos por pedir la menor cantidad de información necesaria. Entonces, por ejemplo, si estás comprando una zapatilla del usuario, no hace falta pedir el número de documento o cuándo cumple los años. Esos datos se los podemos pedir después en otro apartado que ya les voy a contar cuándo, pero pidámosle la información necesaria. Por ejemplo, el nombre, el correo electrónico, dónde vive para enviarle el producto y nada más. Entonces, mientras menos información le pidamos, para el usuario va a ser menos engorroso y más fácil va a ser que consigamos esa venta. Y ahora sí, por último, dentro del checkout, la última optimización que nosotros te recomendamos es el guardado de la información del usuario. Si el usuario ya nos compró, quiere decir que ya rellenó la información en los campos, como por ejemplo el correo electrónico, inclusive el número de la tarjeta, dónde vive, etc. Entonces, si ya tenemos esa información porque el usuario ya la rellenó, podemos almacenarla en nuestro sistema y cuando el usuario vaya a volver a comprar, ya darle todos los campos nuevamente para que los pueda ver por las dudas que después los quiera editar, pero ya con información rellenada de manera predeterminada. Y ahora pasemos al último apartado a optimizar, que es la Thank You Page. La Thank You Page es muy importante tenerla bien optimizada porque acá, por ejemplo, podemos solicitarle más información a los usuarios que ya nos compraron. Como el usuario ya nos compró, podemos aprovechar, por ejemplo, ahí sí, a preguntarle la fecha de cumpleaños. Pero es muy importante que cuando le pidamos esta información extra, se lo justifiquemos. Por ejemplo, le podemos decir,
Si querés recibir descuentos o querés recibir regalos por tu cumpleaños, te solicitamos la fecha. Entonces, de manera automática le dejamos de manera explícita, bien explicada, que va a estar recibiendo, 3 días antes o el mismo día del cumpleaños, cupones y regalos para que nos vuelva a comprar. Otra cosa que podemos optimizar dentro de nuestra página de gracias o el checkout es la medición. Acá podemos medir, por ejemplo, a todos los usuarios que llegan hasta esta página. ¿Y por qué es muy importante medir esto? Porque suele pasar que a veces si no tenemos página de gracias y simplemente medimos todos los clics que se dan en el botón finalizar compra, sean clics que a lo mejor después realmente no han terminado en una venta o en una compra. ¿Por qué? Porque a lo mejor hizo clic sobre ese botón, pero la información que puso en la tarjeta de crédito está mal y en realidad tuvo que volver a rellenar y después hacer clic nuevamente en ese botón, o por fallas en el sistema. Entonces es muy importante que se midan las ventas, que se mida como venta concretada a todas aquellas personas que han llegado hasta esa página de gracias, hasta las personas que han llegado a la Thank You Page. Aparte de otra cosa que podemos hacer midiendo los usuarios que han visitado la Thank You Page es entender cuántos clics de los que se han realizado en el botón finalizar compra han sido clics exitosos, es decir, han terminado después esos usuarios en la página de gracia, y podemos comparar y darnos cuenta si en el checkout está habiendo algún problema técnico, porque por ejemplo, si hay, 1000 clics sobre el clic en finalizar compra y 100 usuarios en la Thank You Page, bueno, evidentemente ahí hay un problema que resolver en nuestro apartado del checkout. Y por último, tenemos que optimizar 2 apartados. Uno, el agradecimiento. Nunca debemos de olvidarnos de agradecerle al usuario por la compra, para mostrarnos amigables, para mostrarnos cercanos y agradecidos por esa compra que nos han hecho, para que el usuario se siente que le están brindando un buen servicio. Y además la opción de poder seguir navegando por nuestro sitio web o inclusive que nos vayan a conocer en las redes sociales. Son opciones que podemos agregar para que el usuario siga dentro de nuestro embudo y siga informándose sobre nuestra página, o inclusive vaya de nuevo a donde estaba antes para que nos vuelva a comprar. Entonces es muy importante añadir estos botones porque vamos a lograr que el usuario siga dentro de ese embudo y siga dando vuelta dentro de la experiencia de nuestra empresa. Y bien, ya llegamos al final entonces de este episodio. Como ves, vimos cuáles son los 8 apartados más importantes a optimizar en nuestro e-commerce, apartados muy técnicos en algunos casos hace falta inclusive verlos con programadores, escribirlos con código puro. Hay plataformas que lo dejan hacerlo de manera muy fácil, apretando simplemente algunos botones, pero en su mayoría muchos requieren de un trabajo manual a través de código, e inclusive también de, como vimos recién, diseño gráfico o también fotografía, porque necesitamos mejorar la calidad de los productos, etc. Así que bien, si te gustó este episodio, ya sabes, podés votarnos con 5 estrellas en Spotify si es que nos estás escuchando desde ahí, porque eso nos va a permitir seguir creciendo. Y si querés conocer más sobre la agencia, puedes visitarnos en nuestras redes sociales. En todos lados aparecemos como JJLebro. Nuestro sitio web es jjlebro.info. Ahí estamos subiendo artículos bastante interesantes, y en nuestras redes sociales también. Y si quieres mejorar tu estrategia de marketing digital, puedes contactarnos a través del correo electrónico que se encuentra en la descripción de este mismo episodio. Y sin más nada que decirte, ahora sí me despido. Espero que te haya gustado realmente este tema tan interesante. Si querés dejarnos alguna recomendación sobre otro tema a hablar, o querés hacer alguna pregunta y nos estás escuchando de Spotify, también puedes dejarnos tus preguntas o tu opinión sobre este mismo episodio. Ahora sí, me despido y nos vemos el próximo sábado. Adiós. Chao.